Bueno, seguimos con la clase que ayer llegamos más o menos hasta este punto. ¿Quién está con el micrófono? Espera. Jolie. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos en la diapositiva, unas imágenes de distintos tipos de terminadora, digamos. Es un poco para que ustedes lo vean de manera más gráfica, digamos, a lo que venimos hablando, digamos. En algunas se ve claramente lo que hablábamos del tren de pavimentación, que acá es donde se ve justamente atrás el equipo de texturizado y curado, ¿no? Vamos a ir avanzando. Acá yo quería sacar algunas cuestiones puntuales de este power que yo le voy a enviar esta noche, más la clase que estamos desarrollando. Todo lo demás ya les envié anoche, digamos, que es lo que fue subido al aula virtual y al grupo, digamos. Sí, sí, estoy grabando. Sí. Sí, se está grabando. Se está grabando, pero vamos a mirar, ¿no? Sí. Se está grabando, ¿no? A los virtuales le pregunto que están. Sí, guerrero. Sí, Sí, profe. está grabando. Perfecto. Bien. Bueno, otra, otra imagen de las máquinas. Y un poco lo que hablábamos, cómo se trabaja en el caso de tecnologías de alto rendimiento, se llama. Pavimentación con tecnologías de alto rendimiento. ¿Eh? Son plantas fijas o móviles, generalmente son fijas porque ya son de elevada producción, ya vamos a ver los consumos son muy importantes, y en este caso lo que hace la planta es elaborar el hormigón, hormigones de bajo asentamiento que es posible transportar con camiones volcadores al pie de la obra. También, pero no es nuestro caso, se transporta con camiones tolva, digamos, que un poco lo que se hacía en Yacyretá, son camiones especialmente equipados, que la caja tiene una tolva de hormigón, digamos. No es nuestro caso, digamos. En nuestro caso se transporta con camiones volcadores, digamos. Eh, bueno, esto no quiero volver un poquito, es todo el proceso previo que un poco ya hablamos, bueno, todas las exigencias previas. Vamos a ir un poquito rápido, vamos a estar un poquito escaso de tiempo. Y bueno, los diferentes tipos de máquina que veníamos hablando, el ancho de trabajo es total, algo que me había apuntado uno de los chicos, ya vamos a ver los anchos de trabajo, son a calzada completa, más banquina o más sobreancho, según sea el caso, que puede ser con o sin DBI, o sea, con o sin la parte de la máquina que inserta automáticamente las barras pasadores, y a su vez con o sin inserción automática de barras de unión. Eso que refiere ahí los predistribuidores son a su vez un tren también que puede o no formar parte, no es común en nuestro país, que va delante de la máquina de la terminadora que va distribuyendo el hormigón, digamos. Fíjense, siempre hablamos de lo que es la logística para estos casos de pavimentación, en donde es muy importante. Fíjense los consumos que tenemos por hora. Fíjense, en este caso, una autopista
Esto es Argentina, ¿no? Con 2 carriles más sobre ancho, más banquina izquierda. ¿Eh? 2 carriles más sobre ancho, o una carretera secundaria que se trabajó con media calzada. En algunos casos se trabaja con media calzada. O sea, un ancho de 3,65. Fíjense, dos carriles de 3,65 más 0,60 más 0,50. Los sobreanchos, digamos, a ambos lados. 8,40, 0,28 de espesor. El requerimiento es 142 metros cúbicos hora. O sea, lo que hablábamos y hacíamos mucho hincapié en lo que es la logística para este tipo de obras. En el otro caso, 2 calzadas de 3,65 más 0,60 más un sobreancho, 23 centímetros de espesor, 7,90. Fíjense que el consumo es 110 metros cúbicos hora. La velocidad de operación de la máquina está en el orden aproximadamente de 2 metros por minuto, ¿no? Y fíjense que la producción requerida siempre son valores muy altos, digamos. Eh, y en este caso, al trabajar en media calzada, sí es un valor mucho más bajo. Fíjense, con 18 centímetros de espesor, estamos en el orden de 40 metros cúbicos hora, para esos avances de la terminadora. O sea, por eso hacíamos mucho hincapié que en nuestro país fuerza mucho la máquina el hecho de la logística de disponer todos los materiales, que es algo lo que yo le comentaba que nos pasó acá en la autovía Nicolás Avellaneda, inclusive con el tema del agua, que parece algo que fuese lo más fácil, pero hasta el agua es uno de los insumos que hay que tenerlo muy presente. Bueno, ya hablamos de esto en el caso de plantas elaboradoras, y en el caso del otro pueden ser con mixer, que habíamos hablado, plantas solamente dosificadoras. Sí, ahí está. Producción requerida, 285 metros cúbicos por hora. ¿Sabes lo que es eso? ¿Tiene una idea más o menos de 285 metros cúbicos hora? Multipliquen 285, vamos a hacer un calculador, 350 kilos de cemento. Va a sacar la cantidad de cemento por hora que está cargando. Hagan dos matemáticas. 300 por 285 por 350. Sí. 100 toneladas de cemento por hora. Más de 3 equipos por hora. Más de 3 equipos por hora. Lo multiplican por 8, usted quiere 8 por cada labor. Sí. Necesita para 8 horas de trabajo ese equipo casi 800 bueno. Toneladas de cemento. Bueno, eso es lo que hoy no podemos hacer eso ahora en el país. Me parece que hoy no se puede hacer eso con el tema de faltante de insumos. En algún lugar nos vamos a encontrar con un problema, digamos. En el cemento yo estoy seguro, porque... metros cúbicos. 1.100 kilos de piedra por metro cúbico. Son 313 toneladas de piedra por hora. Multiplican por 8. 2.500 toneladas de piedra por día. ¿Qué significa esto? Que hay que tener un acopio de piedra preexistente, ¿no es cierto?, para esta planta, y que hay que ir manteniéndolo, digamos, ingresando a la planta día a día esa cantidad de equipos que significa... Más o menos son casi 200 bateas por día. No, hay un... Sí. La logística de un día de producción. ¿Tiene el video? Eso es lo que yo le decía, que un poco los americanos manejan perfectamente esto. O sea, ellos hacen 1.600 metros por día.
Es fácil, de 1000 para arriba por día logran ellos como producción. Para nosotros es realmente un problema. Para nosotros ya, eh, por eso les insistía con el tema de logística y cada uno de los materiales que intervienen y el cemento, que es un tema, digamos, ya para una obra civil a veces es complicado conseguir cemento, la logística. Imagínense, para tener una idea, sí, sí, totalmente, perfectamente. Bueno, hablamos de las plantas, hasta los aditivos. Bueno, los cementos se acopian en silos, digamos. O sea, imagínense que son varios silos lo que habrá que tener, de los más grandes. Y acá yo le estaba por mostrar una foto. Bueno, esto es lo que es la traducción de todo lo que estamos hablando, digamos. Eh, hay tanques australianos para acopiar el agua y fíjense los acopios de los áridos. Estamos hablando de esas cantidades, digamos. Por supuesto, montar esta planta significa montar la planta, hacer el acopio de áridos, que será como un mes de trabajo aproximadamente, para lograr el acopio de los áridos. Fíjense los hilos de cemento, hay 6 hilos de cemento, o sea, hay toda una logística que hay que armar para alargar la planta, digamos. Fíjense, áreas de depósitos de agua, más de 35.000 litros por hora, para tener, bueno, idea de los. Por supuesto, hay una parte que es para el lavado de los camiones, hay todo un tema ambiental también que hay que tener en cuenta en las obras de hoy en día. Bueno, todo el tema de logística para lo que es una planta de hormigón de este tipo. Ahí está, fíjense. Eh, el cemento consume materiales para una producción media diaria de 1.500 metros cúbicos. 525 toneladas de cemento, 1.900 toneladas de piedra, 1.000 toneladas de arena. Son 19 viajes por día de cemento, 69 de piedra. Es importante. Bueno, esto fue, con este orden de magnitud se trabajó en la última gran obra, que fue la autopista Rosario-Córdoba. La ruta 9, la autopista Rosario-Córdoba, sí. Fue similar la autovía de Santa Fe hasta el límite de Córdoba, digamos, pero es más chica esa. Esa fue la 19. Un poquito antes, más o menos, finalizaron juntas, pero un poquito más chica, en magnitud, digamos. Esto es para que ustedes vean un poquito y tomen contexto de lo que es la tecnología de alto rendimiento, digamos, todo lo que implica la tecnología de alto rendimiento. Fíjense un poco, insisto, los acopios de áridos, el tamaño de los acopios de áridos, que ahí se visualiza bien. El acopio de agua, también los depósitos de agua. Recuerden, insisto, en nuestra zona, que parece algo fácil, estamos en una zona donde el agua nos parece un insumo complicado. O sea, en nuestra zona, al lado del Paraná, bueno, con cierta facilidad en APA, pero fue un tema acá en la Nicolás Avellaneda. El transporte del hormigón en camiones mezcladores, como veíamos. ¿Sabe por qué no se puede transportar en mixer? ¿Por qué no se puede transportar en mixer? No lo dijimos. Pero, ¿o por qué deducen que no se puede transportar en mixer? Por el asentamiento, claro, por el bajo asentamiento. El mixer es a partir de 8 centímetros de asentamiento, más o menos. Y acá estamos hablando de asentamiento de 2, 3 centímetros. 2, 3 centímetros. 2, 3 centímetros. La cancha debe estar bien mojada, para que no haya pérdida de agua por la base una vez que se empiezan con los trabajos de distribución del hormigón. No vamos a entrar en muchos detalles de la obtención de calidad. Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar. Quiero ir un poquito a las cuestiones que vamos a hacer hincapié. Algo hablamos sobre el tema de la preparación de la jornada, que es tener los materiales, y para la terminadora
colocar los sensores de nivel, que es un hilo guía con sus correspondientes, el hilo guía, ¿no es cierto?, que es el que me define la rasante en definitiva, porque es lo que uno nivela para que el palpador que tiene la máquina terminadora, ¿no es cierto?, vaya guiándose por esto, digamos. Colocación de los hilos guía. Colocación de los hilos guía y tener los insumos que son las barras, según sea barras pasadores, si la máquina tiene de manera automática los va a insertar, o también las barras de unión, o colocarlos al pie de la máquina, digamos. Bueno, la colocación de los hilos guía, como decía, deben ser colocados de manera precisa, todas imágenes de lo mismo. Bueno, las características del hormigón, no vamos a entrar en eso, dimos ejemplo de lo que es la dosificación del hormigón, hablamos en clases anteriores. El hormigón lleva, ¿no es cierto?, como aditivos plastificantes e incorporadores de aire. Plastificante por el tema de plasticidad, trabajabilidad, reducir la cantidad de agua, y el tema de aire intencionalmente incorporado por el tema de la facilidad en el volcado desde la caja de los camiones al frente de la máquina terminadora. Fíjense el cono de Abraham para medir el asentamiento, es muy bajo el asentamiento. Fíjense, ahí estamos en 2 centímetros aproximadamente. El cono de Abraham, ustedes habrán visto en tecnología de materiales para medir el asentamiento. También deben medirse el aire incorporado porque es algo que está intencionalmente incorporado y hay forma de medir también a la salida de la planta, ¿no? Como ven, la planta, insisto, elabora el hormigón y lo vuelca directamente en las cajas de los camiones que transportan eh, al pie de obra. Es una tecnología, ¿no es cierto?, en donde el trabajo que se logra finalmente, siguiendo todas las recomendaciones y controles, es de mucho más calidad, ¿no es cierto? El hormigón de por sí, al estar elaborado en planta fija, y estas plantas generalmente trabajan por pesadas, ya de por sí se obtiene un material de mejor calidad, bueno, que es un requisito de este sistema de pavimentación. ¿Se escucha todo bien a la gente que está en clase virtual? Sí, Antes ingeniero, de... se escucha Se bien. escucha bien. Gracias, seguimos. Bueno, sin entrar, bueno, lo que hablábamos, el manejo de áreas y demás. Hay una cuestión que aquí es importante, es para tener en cuenta. Aquí el suministro de hormigón debe ser continuo, esa es un poco la idea, que la máquina de terminadora, que es una terminadora de moldes deslizantes, no se detenga nunca. O sea, eso es parte de este proceso constructivo, que la máquina no se detenga. Empezó a la mañana, si se detiene, ¿qué pasa? Hay un salto en la rugosidad, ese es el problema. Esto es un problema, digamos. En este sistema se tiene que empezar a la mañana a armar la logística, el traslado del hormigón al pie de la máquina y no detenerse hasta finalizar la jornada de trabajo prevista. Eso es para tenerlo en cuenta, digamos. La descarga, para que la descarga apropiada sea adecuada, digamos, esto también toda una cuestión a tener en cuenta, es que se le incorpora eh, aire al hormigón, digamos. Facilita la descarga de manera controlada en el frente de la máquina terminadora. Pregunten cualquier cosa, yo voy un poquito rápido. Eso es lo que les decía, hay algunos equipos predistribuidores, no es común en nuestro país, pero hay toda esta tecnología de pavimentación, tiene muchos accesorios, digamos, de trabajar a su vez con carga lateral, digamos, no de frente, como vimos recién. En nuestro país, generalmente no es común usar equipos predistribuidores, o sea, no es lo común, digamos. Minimizar las tareas delante de la terminadora significa, bueno, hay que mantener húmeda la cancha
y solamente lo que debería hacerse es que el camión se acerque a la máquina terminadora y vuelque el hormigón nada más. O sea, no otra tarea. Eh, algunas bibliografías recomiendan no hacer trabajos como se suele hacer con retos para poder distribuir el hormigón delante de la máquina, digamos. O sea, solamente volcar el hormigón, que si está bien dosificado, no debería haber problemas, digamos. En este caso, como ven, la máquina no posee la inserción automática de pasadores, por lo cual se colocan los pasadores, ¿eh? Y en ese caso el manejo es lateral. Fíjense que hay un mixer de otro proceso constructivo que habría que... Generalmente las máquinas con las que se hicieron las obras en el país tienen inserción automática de pasadores, dicho sea de paso. Conviene que así sea, conviene que así sea, ¿eh? Por la forma de trabajo de esta tecnología, conviene que sea con inserción automática de pasadores. E inclusive el tren posterior de texturizado y curado, o el tren de curado por lo menos. El texturizado ya vamos a ver, digamos. A esto se refieren con minimizar las tareas, o sea, en definitiva que la máquina tenga una inserción automática de pasadores, porque si no implica todos estos trabajos, digamos, que entorpecen el avance, digamos, que estamos hablando que debe ser continuo e ininterrumpido. Vamos a ir un poquito de largo, algo hablamos, son todos detalles un poquito técnicos que nos hacen la cuestión. Otra imagen de lo que vimos de las partes de la máquina, cuando estaba en inglés, teníamos ayer en castellano. Y el frataje automático, que también debe tener la máquina, pues es importante, hacia la terminación, ¿eh? Autofloat, que es el frataje automático, que es el proceso de terminación que tienen estas máquinas. Los detalles constructivos son las formas en que se ejecutan las juntas de construcción, que como les decía, construcción que sería al finalizar la jornada y cómo iniciamos la que sigue o cómo iniciamos con una junta de construcción. Hay que prestarle mucha atención porque es lo que genera más rugosidad, digamos, en este tipo de pavimentos, ¿eh? Hay distintas formas, no nos vamos a detener en eso. Una cuestión de tiempo, no solemos detenernos en esto. Estamos abiertos a hablar del tema, digamos, fuera de clase como consulta, no hay ningún problema. El texturizado ya vamos a ver en otras imágenes, los tipos de texturizado. Y para eso vamos a ir a la otra diapositiva. Vamos a la parte de texturizado. Esto todos lo fuimos viendo en la, en la filmina de ayer, en la presentación de ayer. Y hablamos de métodos de texturizado. Esperen que no están viendo los del grupo. Esperen que no estoy viendo compartir pantalla. Eh, ¿Cómo? O sea, no estoy encontrando el archivo para poder compartir, eso me está llamando la atención. Ah, sí, capaz que sí, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Se ve gente que está en virtual, métodos de texturizado? Sí, profe, se ve. Bueno, bien, bien.
Bueno, los métodos de texturizado. Pregunta de examen. Hay distintos métodos de texturizado que son eh, arpillera húmeda, que generalmente es el método que se usa en construcciones de rutas, generalmente, como ven, al finalizar este es el frataz automático, a continuación, directamente sostenido del tren de la máquina, va una alpillera húmeda que va siendo arrastrada sobre la superficie, acá se ve un poquito más en detalle, y consiste en el arrastre en el sentido longitudinal de una tela arpillera sobre la superficie recién terminada, que esto me genera una rugosidad determinada. Lo que buscamos es generar una rugosidad sobre el pavimento para lograr justamente el tema de adherencia neumático-calzada. Bueno, sin entrar en las recomendaciones, mantener limpias, generalmente se la deshilacha un poco. El tema es que tengan ustedes idea de los distintos tipos de texturizado, que es otra recomendación en cuanto a buena práctica, una de las buenas prácticas constructivas, digamos. Fíjense que las debilidades son la baja profundidad de... Esperen que... quiero... El tema es, fíjense todo lo que uno tiene en cuenta cuando se hablan del tema de texturizado. Es muy importante que sea de sencilla ejecución, en este caso es de muy fácil ejecución, simplemente es una arpillera que va detrás de la máquina de pavimentación, que se ejecuta de manera automática, podemos decir. El bajo nivel de ruido es el bajo nivel de ruido que se genera con la rodadura, o sea que hoy se tiene muy en cuenta, ¿no? El bajo nivel de ruido. Y las debilidades es la, la baja profundidad en la textura que se logra y que rápidamente se pierde esa fricción inicial, justamente por la baja, porque fíjense que es muy bajo el ranurado que se produce, que se logra en el pavimento. Otro de los métodos de texturizado es el césped sintético, que hay distintos tipos de césped sintético que también van a continuación de la máquina. ¿eh? También es muy parecido, solamente que cambia la trama del entramado, que se va arrastrando a continuación de la pavimentación, generalmente de manera automática. También el bajo nivel de ruido. Con el césped uno puede regular la profundidad en función del largo de los pelos de la alfombra de césped sintético, digamos. Y las debilidades es justamente, bueno, se logra mejores índices de fricción porque uno puede lograr una profundidad mayor justamente por la forma del césped sintético, pero hay que tener en cuenta la calidad del mortero, que es el que uno va, sobre el cual va generando esa textura, digamos, que es la textura superficial. Otro que también es bastante fácil, pero es de manera manual, es cepillo longitudinal o transversal, digamos, que puede ser de manera manual o automática, digamos, ¿no? También hay que tener en cuenta la calidad del mortero sobre el que vamos a ejecutar, o sea, el mortero del hormigón.
Y el tema es que al ser general, si es un cepillado transversal, hay mayores niveles de ruido, digamos, que se generan. Hablamos ya de este método texturizado, que es el peine transversal o longitudinal. Habíamos dicho que el peine de acero transversal, aquí se ve una imagen de cómo queda la superficie, es el exigido en aeropuertos, digamos, ¿no? Y tiene elevados índices de fricción, hay mayor generación de ruido, ¿eh? Puede generar molestia a los vehículos pequeños o motociclistas, se usa también en zonas donde hay nieve, ¿eh? En autopistas donde hay nieve se usa este tipo de texturizado y es de exigencia en pavimentos de aeropuerto. Reduce mucho el riesgo de hidroplaneo, porque prácticamente no queda agua sobre la superficie y reduce el spray y las salpicaduras. Hay mayor generación de ruido, como decíamos. Los métodos de curado. Ya hemos hablado en la clase anterior que el método de curado que más se usa es el de membrana química. Y vamos a evaluar, digamos, en cuanto a los métodos de curado, que ahora lo vamos a citar a los más comunes, siendo, insisto, el más común la membrana química, la eficiencia, o sea, qué eficiencia logro si realmente logro un retardo en el régimen, en el secado del mortero, o sea, en la pérdida de agua por evaporación, la facilidad de aplicación, es decir, la metodología de cómo se aplica, qué tan fácil o qué tan complicado es, el momento de la aplicación. Recordemos que la membrana química se aplica directamente a partir de que pasó el tren de pavimentación. Y bueno, evaluar la compatibilidad con procedimientos constructivos a realizar a futuro. Y los métodos texturizados son, como dijimos, membrana química, que se aplica directamente de manera manual o de manera automática, como vimos ya en diapositivas recientes, con los trenes de pavimentación, que va a continuación del tren, el tren de curado, que distribuye la membrana en todo el ancho de trabajo, también puede ser de manera manual, o arpillera húmeda o film de polietileno, que son otras formas. Hay una cuarta forma, que sería el inundación. Tenemos membrana química, film de polietileno, arpillera húmeda o inundación. Para la inundación lo que se hace es volvemos uno atrás. Una vez que el hormigón eh, tiene cierta resistencia, a partir del día 4 o 5, se generan recintos con tierra, o sea, pequeños represas, digamos, con suelo, y se inunda. Es un método viejo de curado que se ha usado en pavimentos, se usaba hace 20, 30 años, se llena con una película de agua y logra una eficiencia en el curado muy alta, digamos. Pero por supuesto es totalmente impráctico. Para los tiempos modernos es totalmente impráctico. Pero no hay que descartarlo en alguna situación específica puntual, digamos. Fíjense, la eficiencia en la membrana química tiene una alta eficiencia, la puntuación es de 1 a 5, o sea, muy buena eficiencia. El film de polietileno lo mismo, la alpillera húmeda no, porque no es impermeable, ¿eh? Con lo cual su eficiencia es buena. Y fíjense que el de inundación es muy buena, ¿eh? A pesar de que uno empieza con esa metodología de curado varios días eh, posteriores al momento en que se inicia el fraude. La facilidad de aplicación es buena en el caso de la membrana química. El film de polietileno ya es un poco más engorroso. Fíjense que está entre regular a bueno. Hay que extender el film, es un proceso ya bastante más engorroso, claramente más engorroso. Lo mismo para la alpillera húmeda. Y como les decía, el generar esos recintos con tierra e inundar, crear una película de agua sobre la losa terminada,
es extremadamente engorroso, más para los tiempos modernos, digamos, por el cual es muy malo la facilidad de aplicación de ese método. Pero es interesante conocerlo porque puede ser necesario en algunos casos especiales, tal vez de aplicaciones reducidas, digamos, cuando uno busca alguna cuestión puntual. Y fíjense en caso de si aplicamos en estado fresco o ya en estado endurecido. Para aplicación en estado fresco, la membrana química es excelente, se aplica en estado fresco, esa es la recomendación en cuanto a la membrana. Los otros tres no, o sea, hay que esperar que el hormigón tenga cierta resistencia para poder desplegar el film de polietileno o desplegar la arpillera, ¿no es cierto? Como hablábamos, generar los recintos para hacer la inundación, el curado por inundación. Y en cuanto a la operatividad, la membrana química es muy fácil, es simplemente cargar si fuese una parte de la tecnología de alto rendimiento, el tren de curado, cargar en los depósitos, que automáticamente se distribuirá la membrana química, formándose la membrana de curado correspondiente. Así sea inclusive de manera manual, es muy fácil descargar el producto de curado en una mochila y el operario distribuya, que es lo que más se usa, digamos, dicho sea de paso. Las otras opciones ya baja un poco la eficiencia porque son más complicadas y por supuesto la inundación ya sabemos que es algo bastante engorroso, digamos. Pero básicamente para que ustedes se enfoquen en cuáles son los métodos de curado. Eh, Fundamentalmente es la membrana química y los otros son métodos, podemos decir, alternativos para casos especiales, digamos. Lo que se usa eh, en el 99% de los casos es la membrana química, para que lo tengamos presente. Y como vemos aquí, bueno, la aplicación de la membrana, bueno, la forma de aplicar con una mochila, o en este caso, porque son pavimentaciones chicas, son secciones pequeñas, ¿eh? Eh, hay que lograr distribuir homogéneamente el producto sobre la losa terminada. Y lo que se forma, lo que se busca que se forme, aquí se ve, es una membrana continua que logre cierto grado de impermeabilidad y realmente no permita eh, que se pierda agua por evaporación durante el fraguado y endurecimiento del hormigón, digamos. Y eso es aplicación, digamos, eh, formando parte del tren de pavimentación, el tren de curado. Aquí es un detalle, fíjense un detalle, hay que limpiar, hay que mantener limpios los picos pulverizadores. Es importante mantenerlo porque la membrana tiende, si uno no hace ese procedimiento diario de limpiar los picos, tiende a taparlos, digamos. Con lo cual, si uno no mantiene adecuadamente los picos de la barra de regado de la membrana química, van a tender a perder eficiencia, digamos. Por supuesto, el avance del equipo debe ser tal que permita que se distribuya adecuadamente la membrana química. Bueno, otras imágenes nomás del proceso de curado. Como ven aquí, al verse un color irregular en la distribución, me está indicando una incorrecta aplicación de la membrana química, probablemente por falla en los picos, como les decía, del tren del tren de curado. Por supuesto, esto genera eh, una membrana inconsistente, digamos, no impermeable, que es lo que se busca. Las membranas, cuando hablamos, son las membranas de base solvente, que realmente se logra una película impermeable sobre la losa. Para que tengan en cuenta, el curado defectuoso lo que tiende a producir
son fisuras irregulares, justamente por esa pérdida de humedad que va generando tensiones de manera irregular, distribuida de manera irregular en la losa. Vamos a ver ahora lo que es el aserrado de juntas. Vamos a ver esta diapositiva y después voy a pasar otra vez a la otra presentación. Cuando hay que aserrar, cuando se nos abre la ventana de aserrado. La ventana de aserrado, fíjense, este gráfico que es tiempo, resistencia del hormigón. La ventana de aserrado se abre a partir de cierto momento en el tiempo, en donde el hormigón tiene una resistencia tal que es posible caminar arriba del mismo. O sea, el concepto es cuando hay que aserrar a partir del momento en que yo pueda, con la máquina aserradora, poder moverme arriba del pavimento y el aserrado no produzca desprendimientos de esta manera de áridos. Fíjense que en este caso hay desprendimientos de áridos porque es muy temprano y en consecuencia el hormigón no tiene la resistencia suficiente todavía y hay desprendimiento de áridos. El aserrado debe ser en la ventana de aserrado, es decir, que yo pueda posicionarme con la máquina sobre el pavimento y que el aserrado no me produzca desprendimiento de áridos. En verano estamos hablando de horas. Ahí justamente por eso voy a ir al otro, un tema. Si yo me paso de la ventana de aserrado, el hormigón ya tiene una resistencia tal que van a empezar a producirse fisuras irregulares. Van a aparecer fisuras irregulares. Por eso es sumamente importante el tema de aserrado de las juntas. El aserrado de las juntas es algo que no tiene horario. O sea, si por ejemplo, en una jornada de hoy terminamos de trabajar 7 de la tarde, probablemente la gente que tenga que aserrar tenga que empezar a trabajar a las 4 de la mañana, por ejemplo. Han pasado, vamos a suponer, 4 más 5, 9 horas, 8, 9 horas. Estamos en primavera, hoy un día de no mucho calor, más o menos ese es el tiempo. Si hay mucho calor, capaz se termine a las 8 de la noche y a las 4 de la mañana, o un poquito antes, se tenga que empezar a cerrar. La noche me da una cierta ventaja en cuanto al tiempo, pero ni bien se pueda, hay que empezar a cerrar. Ese es el concepto. Ni bien yo pueda entrar con la máquina y no haya desprendimiento de árido, hay que empezar a cerrar. Hay unos tiempos más o menos, pero el tiempo no es referencia. La referencia es esto, digamos. Uno el tiempo lo puede tener más o menos como así una idea rápida, digamos, pero hay que tener en cuenta eso. Vamos al aserrado que... Sí, acá está. Esta es la diapositiva que quería compartir. Aserrado primario. ¿Cómo se puede sacar? Eh, ¿Este? ¿Este? ¿Seguro? Bueno, aserrado primario. Fíjense, esto un poco, insisto, tengamos en cuenta esos tiempos que vemos acá sirven como idea, pero el concepto de los que recién dijimos es apenas el hormigón lo permita, apenas el hormigón lo permita.
estimativamente, por eso decía, menos en realidad en verano, sí, 4 a 6 horas, depende de qué tan crítico sea el clima. ¿Eh? Y en invierno de 10 a 20 horas. En invierno, no, la verdad que es bastante, hay un margen para manejar, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. eh, yo me permite cerrar el hormigón y debo cerrar. El hormigón debe ser cerrado en el momento en que permita ser cortado sin desprender material. El mismo gráfico y la ventana cerrado. Si hay tardío, o sea, yo demoro en la fisuración, o sea, aparece, bueno, por las tensiones que se generan en el hormigón, van a aparecer fisuras irregulares. Y lo que decíamos, la cuadrilla de cerrado no tiene, o sea, debe trabajar cuando sea, cuando sea. Y aquí, bueno, el acerrado primario, eh, cuando el hormigón no tiene resistencia, por supuesto hay desprendimiento de los bordes, debe cerrarse en el momento oportuno, lográndose esto, digamos. En realidad acá casi estamos en el límite de la ventana, siempre puede haber un poquito de desprendimiento de árido, mínimo del árido, por eso es para tenerlo en cuenta. Y esto es lo que me interesa de la secuencia de aserrado, porque algunas bibliografías, fíjense que habla del aserrado, de ir aserrando en el sentido de avance, o sea, sin saltear las juntas transversales. La posición nuestra es ir aserrando de manera salteada las juntas, de a saltear juntas transversales, como vemos ahí, transversales juntas de por medio, y después y a cerrar las anteriores. Por ejemplo, en 100 metros de pavimentación, a cerrar los primeros 50 metros, ¿no es cierto?, del hormigón más viejo, entiéndase, de manera salteada las juntas transversales. Volver y a cerrar las juntas que hemos dejado saltear, digamos. En otra bibliografía dice, que es la del ISPA, dice saltear de a una, pero para mí hay que hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es aliviar tensiones en el hormigón, ¿no es cierto? Y de esta manera las fisuras que aparecen primero son, digamos, más o menos cada dos juntas, digamos. ¿Eh? Por eso es que yo lo hago ese cerrado justamente para aliviar tensiones en la manera que, como vimos en un gráfico, se desarrollan naturalmente las fisuras. Entonces, después se cierran las juntas intermedias, transversales intermedias, a las anteriores, y por último, la junta longitudinal. ¿Eh? Y bueno, aquí vemos el tema del aserrado y la profundidad de aserrado, que es entre un tercio y un cuarto del espesor de la losa. ¿Eh? Cuando más se recomienda en las juntas longitudinales, el sellado de juntas, ya volvemos a la anterior diapositiva, volvemos. Terminó en tiempo caluroso, estamos en el límite de nuestro tiempo, así que esto, aserrado y posicionamiento de los pasadores. Fíjense, en este caso, las máquinas están salteando una junta de por medio, que es la manera de trabajar. La profundidad de cerrado entre un tercio y un cuarto del espesor. Un tercio, bueno, cuando son subbases tratadas, y un cuarto cuando son subbases no tratadas, en juntas transversales. Y en las juntas longitudinales siempre es un tercio, un tercio del espesor, en juntas longitudinales. La secuencia de cerrado la nombramos, acá le decía que habla de la otra manera, y la junta longitudinal habla de levemente retrasado. En realidad uno termina de cerrar las juntas transversales y debe pasar a cerrar la junta longitudinal. Y como les dije, no tienen horario por ahí. Si hay que trabajar de noche, hay que trabajar de noche. Eso es
sumamente importante y es crítico. O sea, todo lo que hicimos, todo lo que venimos hablando, el diseño, todo, culmina con un aserrado adecuado de las juntas, digamos, indefectiblemente. ¿Eh? Y por último, bueno, nos queda el tema de el sellado de juntas. El sellado de juntas, bueno, que hay distintas maneras. En este caso, muchas veces se hace esto, otras veces no, que esto es un cajeado, se le llama. O sea, generar otra vez con aserrado un mayor ancho en la junta. Este es el sellado de juntas con un, les dibujo, les veo aquí lástima a la gente que está de manera virtual, pero ¿cuáles son los métodos de sellado de juntas? Uno con asfalto modificado con polímeros, que es asfalto modificado con polímeros como material de sellado. En ese caso tenemos el aserrado así directamente, sin buscar esta caja que se conforma, que es, vamos a suponer, el doble del espesor del disco. Aquí estaría la fisura. Sellado con asfalto modificado con polímeros. El mercado tiene, digamos, vienen panes así de caja de cartón que directamente se lo calienta a la caja entera. Eh, y es un asfalto con una buena elasticidad, con una vida estimada en el orden 5 o 6 años aproximadamente. Ese es el orden de vida de este tipo de material de sellado. Después tenemos el sellado con materiales siliconados, en donde se conforma ese cajeado, ya se hace un ancho un poquito mayor. Así se coloca un cordón sostenedor de material sintético, y sobre el mismo se vierte el material de sellado. Material de sellado, van a ver inclusive en la bibliografía que yo les di, esto lo van a poder consultar en el manual del Instituto del Cemento Portland, y este es el cordón sostenedor. Eh, con esta rueda lo que se hace es se posiciona el cordón sostenedor. O sea, se coloca el cordón y con la rueda se la posiciona en la profundidad adecuada que está dada por cómo está conformada la rueda. Y finalmente viene la colocación del material de sellado con este máquina colocadora, ¿no es cierto? Que es un material siliconado. ¿Qué es lo que se usa? Que se debe usar, por ejemplo, cuando hacemos tecnología de alto rendimiento, que son para autopistas, autovías, rutas importantes, vías importantes, en donde amerita materiales de sellado también de alta performance, como ya es este material siliconado, ¿eh? Cuya vida útil es más de 10 años. Y después hay otros materiales de sellado que van a ver, el ingeniero Bain les subió hoy al grupo, ahorita al aula, una charla que se dio el año pasado, ¿sí? De la Asociación Argentina de Carreteras, y ahí están el otro material de sellado que es unos sellos de material, no me acuerdo el nombre, de sellos que tienen ya determinada forma, de forma predeterminada, sellos de un material de goma es que se los estira, hay un cálculo inclusive, o sea, se busca que disminuyan su sección justamente por estiramiento y se los coloca. Sería un material, el mejor material, digamos, más allá que estos materiales, tanto el siliconado como los sellos de goma, son los más costosos, digamos.
son los más costosos, por lo cual ameritan para pavimentos, ¿no es cierto?, ya de cierto nivel de importancia, como serían las autopistas, por ejemplo. Claro, claro, claro. En este caso, un material bituminoso, que es el que usamos nosotros en la ciudad, generalmente pavimentos urbanos, ese tipo de pavimentos de menor exigencia, pero a partir ya de que tenemos pavimentos con cierto grado de exigencia, recuerden que el, ¿por qué es la exigencia del sellado de juntas, como hablábamos? Es para que no ingresen materiales incompresibles. Y si el material de sellado es mejor, me va a asegurar ese sello y que no ingresen materiales incompresibles y tampoco agua debajo debajo del pavimento, que sería aún también de mucha importancia. Estamos, quiero mirar una cosa acá. Acá hay materiales. Estamos. Estamos, Rolly. Eh, Presten mucha atención a los métodos de texturizado, a los materiales de sellado que fue comentado acá. Por ahí les vamos a subir algún esquemita sobre los materiales de sellado o la indicación en qué parte del manual del Instituto de Cemento Portland ver ese tema. Es esto que yo les comenté, nada más. Las secuencias de aserrado de las juntas, como vimos, y las distintas formas de curado que también vimos y su distinto grado de eficiencia de cada una de ellas. Eh, un- ya estoy, un segundito, pasamos a... Gente, terminamos la clase con esto. Gracias.